Vamos a ver trabajo, energía y potencia. 3 temas interrelacionados. Primero, el trabajo. Se dice que siempre que se mueve un cuerpo, se efectúa un trabajo. Es decir, si a un cuerpo se le aplica una fuerza y se logra que recorra cierta distancia, el resultado es un trabajo. Por ejemplo, aquí en el plumón, si yo le aplico una fuerza y logro que se mueva, de alguna manera se está efectuando un trabajo. Y les voy a poner aquí la formulita. La fórmula sería trabajo, que se representa con la W, es igual a la fuerza por la distancia. Fuerza por distancia. La energía es la capacidad para realizar trabajo, es también relacionado con el trabajo. Lo vamos a representar con una letra E mayúscula. Y la potencia se dice que es el ritmo al cual se realiza un trabajo. Se va a representar con la letra P. Y las unidades que se van a utilizar se llaman joules. El joule es el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton para mover una distancia de 1 metro, y ese movimiento es paralelo a la fuerza. En el caso de los joules, si alguien se acuerda de una de las leyes de Newton, nos dicen que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y en el caso del trabajo, es igual a la fuerza por la distancia, que la tengo acá arribita. Las unidades de la fuerza son newton. Hay veces que la representamos una letra N mayúscula, como hasta aquí, y de pronto también así NW. Le voy a poner la W, pero sepan que es de las dos maneras, newton por metro. Entonces siempre que se hable de que se aplica una fuerza de 1 newton y se recorra 1 metro, las unidades se les van a llamar joules. Y vamos a hacer un ejercicio para que empecemos a relacionar los conceptos. Bueno, como ejemplo vamos a plantear esto. ¿Qué trabajo es desempeñado por una fuerza de 60 newton? Voy a poner aquí los datos y manejamos que la fuerza es de 60 newton. Se dice que es al arrastrar una distancia de 50 metros. Cuando la fuerza es transmitida por una cuerda con un ángulo de 30 grados. Bueno, si fuera horizontal, la fuerza sería así, o con un ángulo de 0 grados, pero tiene otra inclinación diferente a la de 0, y esa inclinación va a ser de 30 grados. Entonces, cuando hablamos de eso, a la proyección hacia abajo se le llama componente horizontal y componente vertical. Tiene las dos componentes. Generalmente la de la X se asocia con el coseno. Vamos a manejar que es la X y F y coseno del ángulo, así. Y la F de Y, F con el seno del ángulo. Entonces se les llama componentes. Hay veces que la fórmula nada más se involucra así: trabajo igual a fuerza por distancia. Si alguien dijera, ¿por qué nada más así? Porque
se supone que la línea sería la línea de arrastre completamente horizontal y el ángulo de aquí sería coseno de 0 grados, y el coseno de 0 grados es igual a 1, entonces por eso no se le pone aquí lo del coseno. En nuestro caso particular sí lo vamos a utilizar. La fórmula va a ser así. Le voy a agregar los otros ángulos. Se dice que los otros datos se mueve una distancia de 50 metros y el ángulo que se representa con ese simbolito, 30 grados. Entonces ponemos el trabajo, que es igual a la componente horizontal de la fuerza por la distancia. Y la fuerza son 60 newton. Lo vamos a multiplicar por coseno. Bueno, voy a poner aquí antes de esto la fórmula así general. La fuerza, y en vez de la X le voy a poner como tengo acá, coseno del ángulo por la distancia. Va de vuelta. La fuerza son 60 newton por el coseno de 30 grados, que es el ángulo de inclinación. Les mencionaba que si fuera 0, prácticamente no se pone lo del coseno porque se hace 1. Y todavía falta por la distancia, que son 50 metros. Voy a multiplicar eso por eso y por eso. Primero vamos a sacar el ángulo. El ángulo es coseno de 30 grados. Primero hay que poner coseno y el 30 y nos da punto 86. Punto 86 por 60 nos da 51.96. Voy a ponerlo en dos partes, nada más para que se fijen que la fuerza sería esta, 51.96, y se va a multiplicar por la distancia, 50 metros. Entonces 51.96 por 50 nos da 2598. 2598. ¿Qué unidades serán? Newton por metro. Ya tenemos que Newton por metro son joules, y generalmente nada más se representa con la letra J mayúscula. Entonces ese sería nuestro resultado. ¿Sí? Entonces el trabajo es fuerza por distancia, y debemos considerar en este caso que la fuerza es un vector que tiene componente horizontal y vertical. En este caso nada más se considera el componente horizontal porque es un movimiento horizontal, pero de pronto hay otros temas un poquito más complicados del plano inclinado. En este caso es un movimiento así inclinado y se consideran componentes horizontales y verticales. ¿Sí? Y cuando hay muchas fuerzas, también habría que ver eso, se considera la suma algebraica de las diferentes fuerzas. Se van a sumar todas las fuerzas. A continuación, vamos a empezar a hacer ejercicios relacionados con la energía. En mecánica nos interesan dos clases de energía. Una se llama energía cinética, y en la cual está relacionada con el movimiento. Dice que es la energía que posee un cuerpo en virtud de su movimiento. Y otra que se llama energía potencial, que es la energía que posee un cuerpo en virtud de su posición o condición. Miren, por ejemplo, este plumón, si yo lo tengo aquí detenido, está sujeto a una fuerza de atracción de la gravedad. No cae porque lo tengo detenido, ¿sí? Pero esa energía, hagan de cuenta que el plumón la tiene guardada ahí, se llama energía potencial. Si yo suelto el plumón, lo lógico va a ser que de inmediato va a caer, ¿sí? ¿Por qué cayó? Porque en realidad tiene esa energía aquí acumulada dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces esa energía varía
en virtud de su posición. Si está muy a nivel del piso, o por ejemplo aquí de la superficie, tiene poquita energía. Si está muy arriba, la energía potencial aumenta. Por eso, los cuerpos entre más altos están, caen con más fuerza. No es lo mismo caerse o, por ejemplo, brincar de un escalón o un mueble a brincar de la azotea o de una montaña, ¿sí? Por esa energía que se llama energía potencial. Y las energías se transforman unas en otras. Hay una ley que se llama ley de la transformación de la energía. Dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía cinética se transforma en energía potencial, la potencial en cinética. Como les decía, este plumón ahorita no tiene movimiento porque lo estoy deteniendo, pero si lo suelto se va a mover y es cuando se transforma en la energía cinética. El trabajo que realiza una fuerza resultante externa sobre un objeto es igual al cambio en la energía cinética del objeto. Vamos a hacer por lo pronto dos problemitas. Primero, calcula la energía cinética de un marro. Voy a suponer que esto es un marro, que es un objeto generalmente diseñado para golpear, por ejemplo, el cemento, y cada que topa el piso, pues es una fuerza tremenda, que tal manera que quebra, por ejemplo, el cemento. ¿Sí? Es un marro de 4 kilogramos. Los kilogramos los vamos a relacionar con la masa, 4 kilogramos. En el instante en que su velocidad es de 24 metros sobre segundo. Aquí la velocidad se va a involucrar 24 metros sobre segundo. Y la formulita, aunque ahorita la voy a deducir, les voy a explicar cómo se obtiene, la voy a explicar. Energía cinética, generalmente es así, una E y una C de cinética, aunque en el caso de los libros americanos nos ponen una K por el inglés, ¿sale? Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, o masa por velocidad al cuadrado sobre 2, que sería lo mismo. Se multiplicó el 1 por mv al cuadrado, queda mv al cuadrado, y el 2 quedaría abajo. Entonces nada más vamos a hacer una mera sustitución y a sacar el resultado. Va a ser energía cinética, va a ser igual a la masa, que son 4 kilogramos, multiplicada por la velocidad, que son 24 metros sobre segundo, y al cuadrado sobre 2. Al hacer las operaciones va a quedar de la siguiente forma. Primero hay que multiplicar el 24 al cuadrado. Va a ser 24 al cuadrado, 576. Luego, ya que lo tienen, por 4 y por 2. Por 4 entre 2, que hubiera sido equivalente a multiplicar directamente por 2, pero sale 1152. Ya está aquí así, 1152. Algo que es importante que se graben es respecto a las unidades. Manejamos que el trabajo, la energía, tienen las mismas unidades. Las dos se van a expresar en joules. ¿Sí? J nada más o joules. Entonces, de elevar los metros al cuadrado y los segundos al cuadrado y luego multiplicarlo por kilogramo, se hacen un análisis y se van a dar cuenta que en realidad es el joule. Entonces ese sería el primer problema. Datos. Nos dice que el automóvil pesa 1500 kilogramos. Aquí quiero que se grabe que el peso y la masa son cosas diferentes, ¿sí? No es lo mismo. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el peso es la fuerza de atracción
de un cuerpo celeste sobre el objeto, ¿sí? Aclaramos, por ejemplo, yo en la Tierra puedo pesar, por decir algo, 80 kilos, pero si pudiera trasladarme, por ejemplo, a la Luna, en la Luna no voy a pesar los 80 kilos. Va a ser diferente. Si me fuera a Marte, a otro país, perdón, a otro planeta, varía de planeta a planeta que está en función de la fuerza de gravedad. Hay una relación que maneja que el peso es igual a la masa por la gravedad. Masa por gravedad, ¿sí? Entonces acá la voy a poner. El peso en realidad es la masa por la gravedad. Y los demás datos nos dicen que se mueve a una velocidad de 160 kilómetros por hora. La fuerza de gravedad no nos la dan, pero habría que grabárnosla de memoria. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Para qué pongo la G? Porque voy a necesitar despejar la M. Miren, si yo digo, a ver, el peso es masa por gravedad, pero yo necesito saber cuánto vale la masa. Entonces la masa va a ser igual al peso entre la gravedad. El peso lo tenemos que es 1500 kilogramos. La fuerza de gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esa operación tendría que dividir 1500 entre 9.8. Y nos da 153. Lo puedo hacer directo, pero si quisiéramos despejar eso se puede, fíjense. Yo voy a poner así. Energía cinética, que es lo que me están preguntando. Vamos a hacernos para acá. Energía cinética es igual, acá tengo la fórmula, a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y en el caso de la masa son 153, la velocidad son 160. Pero hay un problema aquí, sí. En el caso de la velocidad necesita estar en metros, unidades más pequeñas. Me lo voy a poner así, metros sobre segundo. Los kilómetros los voy a tener que convertir a metros. Pongo 1 kilómetro abajo, arriba 1000 metros. Al eliminar kilómetros con kilómetros me quedaría metros por hora, pero la hora es una unidad no apropiada para esto, entonces voy a cambiar también la hora por segundos. Una hora son 3600 segundos. Voy a hacer primero esa operación. Va a quedar 160 por 1000, me va a dar 160.000 entre 3600 y nos va a dar 44.44 unidades metros sobre segundo. Entonces la velocidad debe estar en metros sobre segundo. Aquí tendría que estar expresado en kilogramos. Nada más que esta conversión nos va a llevar al 153. Ahora sí ya le voy a poner aquí sí, por 44.44, que va a ir al cuadrado y sobre 2. Haciendo la operación vamos a determinar la energía cinética necesaria para que el carro se mueva a esa velocidad. Sería primero la potencia, 44.44 al cuadrado por 153 y entre 2. Nos da 151.080. 151.080.8
joules. Ya ese es el resultado final. Este pues fue un poquito más entretenido por la conversión de unidades. En vez de masa nos dieron peso, se tuvo que dividir entre la fuerza de gravedad para convertir el peso a la masa. ¿Cómo? Dividiéndolo entre 9.8. Y la velocidad que estaba en kilómetros por hora la tuvimos que transformar a metros sobre segundo para que haya concordancia con las unidades. Para explicar cómo se obtiene la fórmula de la energía cinética, vamos a hacer lo siguiente. Voy a suponer que tenemos un cuerpo, un objeto, o lo manejamos como un bloque, en una posición inicial y luego después de aplicarle una fuerza, va a estar en otra posición diferente. Aquí a esto le llamaríamos una distancia o un desplazamiento que tiene por la acción de una fuerza, ¿sí?, que se aplica sobre el objeto, se movería. Entonces vamos a ver dos formulitas. Primero, una que se saca de la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, en la cual la que necesito despejar es la aceleración. La masa que está multiplicando la voy a pasar dividiendo y quedaría así. Va a ser una de las fórmulas que me va a servir. Aceleración y fuerza a fuerza entre masa. Y otra que habíamos utilizado en el tema pasado para sacar el movimiento horizontal, movimiento uniformemente acelerado. Manejábamos que era la diferencia de velocidades elevadas al cuadrado. Bueno, a veces le ponen una bolita, a veces una así. Si despejo la A, va a ser igual, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, y esta 2 y este D que me sobran los mando para acá dividiendo, quedaría así. Entonces lo que vamos a hacer es igualar las dos fórmulas para sacar la aceleración. Y se establece lo siguiente, a ver, si las dos aceleraciones son iguales, si A es igual a A, entonces también debe ser igual fuerza sobre masa, debe ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2D. ¿Sí? ¿Qué hago? Es igualar esto con esto. Y voy a utilizar una tercera fórmula, que es la que estamos viendo ahorita, el trabajo. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Lo que voy a hacer es que de aquí voy a sacar la fuerza. Si sacamos la fuerza, la masa que está dividiendo la pasaríamos hacia arriba multiplicando, me quedaría masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado y sobre 2D, así. Alguien dice, a ver, de esta fórmula para que sea la del trabajo me faltaría la distancia, multiplicar por distancia, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar por la distancia. Fíjense, en matemáticas se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando, por ejemplo, aquí que multiplique por la distancia, que multiplique a toda la ecuación, se obtienen formas equivalentes. Fíjense, fuerza por distancia, pues quedaría fuerza por distancia o trabajo, ¿sí? Fuerza por distancia. Y de este lado me quedaría la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, todo eso multiplicando la m. Y esta distancia con esta distancia se eliminaría, nada más me quedaría entre dos, así. Si sabemos, bueno, aquí no lo indiqué, si sabemos que la velocidad inicial al inicio, velocidad inicial 0, y la final ya es otra que no sabemos cuánto vale, pero si tiene un valor específico, la velocidad inicial se hace 0 y la puedo reducir todavía más, nada más me quedaría masa
por la velocidad final al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Sabiendo que nada más va a haber una velocidad, no tanto ya inicial y final, sino que esta se va a hacer 0, le puedo quitar la f y vean que es la fórmula que habíamos manejado, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Sí? O, como de pronto viene en algunos libros, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, pero es prácticamente equivalente. Bueno, ahora vamos a hacer un problema un poquito más difícil que los anteriores. Miren, nada más vamos a checar esto. Manejábamos que en el caso de la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y la velocidad también la puedo escribir así: velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. En caso de que haya una sola fórmula, pues nada más sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Si nada más hay una sola velocidad. Pero de pronto va a haber dos, y tendría que ser esto. Miren, si vamos a resolver el problema, ¿qué fuerza media F? O sea, lo que preguntan es cuánto vale F, y hablan de media como de un promedio, se requerirá para detener una bala de 16 gramos. 16 gramos por las unidades, yo me doy cuenta de que habla de una masa, y que viaja a una velocidad de 260 metros sobre segundo. En realidad nada más nos dan una velocidad, pero fíjense, yo supone que se haga un disparo, una bala, y la velocidad que va a llevar es de 260 metros sobre segundo. Debemos manejar que esta es la velocidad que lleva al principio, entonces esa va a ser la velocidad inicial, 260 metros sobre segundo, para finalmente chocar contra la bala y por la fuerza que lleva incrustarse en la madera. Dice que se detuvo después de 12 centímetros, entonces penetró esa distancia. Obvio, si hubiera sido una madera muy delgadita, pues la hubiera atravesado, pero ahí la detuvo. Bueno, y ahorita que digo que la detuvo, la velocidad final de la bala va a ser 0. ¿Sale? Entonces, en el caso de la fórmula, la que se va a hacer 0 no va a ser la velocidad inicial como a veces ocurre, sino la velocidad final. La velocidad final se va a hacer 0. Y la formulita me quedaría 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, y va a ser negativa. Va a ser negativa. ¿Sale? Entonces voy a sustituir la información. Manejaríamos primero esto. La energía cinética lleva la bala va a ser menos 1/2 de la masa, que son 16 gramos, por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado van a ser 260 metros sobre segundo, y al cuadrado. Nada más que hay un detalle. En los primeros problemas, si se acuerdan, para que a mí me den las unidades que yo necesito, que son joules, necesito que sean kilogramos y que aquí sean metros cuadrados segundo al cuadrado, pero aquí son gramos. Entonces necesito transformar los gramos a kilogramos. Lo voy a hacer aquí mismo. Si a los 16 gramos yo le hago una factor de equivalencia y digo, a ver, lo necesito en kilogramos, los pongo aquí, 1 kilogramo, ¿cuántos gramos son? 1000 gramos. Entonces, si divido 16 entre 1000, el resultado me va a quedar en kilogramos, y eso es lo que vamos a hacer porque lo necesito en kilogramos, ¿sí?
16 entre 1000. Da 0.016. El efecto neto de aquí es como si yo recorriera el punto decimal que originalmente estaba aquí, lo recorriera 3 espacios a la derecha. Como no alcanza, pues le agregaría un cerito, va a quedar 0.16 kilogramos. Entonces el valor a poner no van a ser los gramos, sino kilogramos. 0.016. Aquí es una unidad pequeña porque una bala no pesa kilos, pesa gramos nada más. Y hacemos ahora sí la operación. Va a ser primero el 260 al cuadrado por 0.016 y finalmente entre 2, 540.8. Y ahora sí ya serían joules. Esa va a ser la unidad. Falta considerar el signo, lo voy a dejar ahorita para el último. En los problemas anteriores se nos preguntaba la energía cinética, ¿sí? Pero va interrelacionada con la fórmula del trabajo, con la fuerza, con la aceleración, algunos otros aspectos que nos pudieran preguntar. Bueno, a ponerlo así, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Y necesito que se graben esto, El trabajo es una fuerza, en este caso de la bala, y la distancia que recorrió. Aquí se efectuó un trabajo. Voy a manejar que la energía cinética y el trabajo, conforme a las unidades, son equivalentes. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo así. Energía cinética es igual a la fuerza por la distancia. Me preguntan nada más la fuerza. Entonces la distancia la voy a poner aquí dividiendo. Energía cinética sobre la distancia. ¿Sí? Y le voy a agregar, bueno, eso lo voy a agregar de una vez. Aquí era signo de menos. Y aquí ahorita no le pongo el signo de menos, pero la cantidad sí va a ser negativa. Menos 540.8 joules entre la distancia. Nada más que la distancia también no debe ser en centímetros, sino en metros. ¿Cómo le hago? Voy a hacer acá aparte. 12 centímetros. Lo quiero transformar a metros. Le pongo aquí así, 1 metro, y los centímetros que son 100. Entonces se eliminarían centímetros con centímetros, va a quedar metro, y habría que dividir 12 entre 100, que va a ser 0.12. Pero bueno, porque nada más recorremos 2 espacios para la izquierda. Sin embargo, lo vamos a hacer en la calculadora para que lo vean. 12 entre 100 y nos da el 0.12 metros. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner que entre 0.12 metros. 540.8 entre 0.12 nos da 4.506. Unidades serán, si estamos hablando de fuerza, van a ser newton. Y algo que hay que manejar, sale negativo. ¿Por qué saldrá negativo? En este caso, pudiéramos manejar que es por la dirección, en este caso, del movimiento. Va primero con una velocidad muy grande y se detiene. Pudiéramos manejar que se desacelera o se frena. Y ahí que el valor salga negativo. ¿Sale? Entonces el signo menos, de pronto eso es lo que nos va a indicar aceleraciones negativas cuando se está frenando, y en este caso una fuerza negativa me está indicando que lo está empujando. ¿Sí? Hay una ley que dice que a toda fuerza de acción
le corresponde una fuerza de reacción igual en magnitud, vale lo mismo, pero con sentido contrario o dirección contraria. Entonces esta fuerza negativa fue la necesaria para detener la bala. Bueno, ahora vamos a ver la energía potencial. Dijimos que es una energía que está en función de la posición o de la altura. Y la fórmula es energía potencial igual al trabajo, que está interrelacionado igual que la cinética, igual a la masa por la gravedad por la altura. O bien, considerando que la masa por la gravedad es el peso, también es peso por altura. Y vamos a hacer un problema. Dice, un carburador de 250 gramos se mantiene a 200 milímetros sobre un banco de trabajo. Hagan de cuenta que tiene un banco de trabajo, una mesa, pueden manejar de trabajo, y todavía va a haber un banquito, otro contenedor. Y de aquí a aquí serían 200 milímetros. ¿Sí? Son 200 milímetros con respecto a la mesa de trabajo. Y la mesa de trabajo está todavía a 1 metro del suelo. Entonces de aquí a aquí es 1 metro. 1 metro hacia la mesa, y luego de la mesa para arriba todavía otros 200 milímetros donde está el carburador. Calcúlese la energía potencial relativa a la parte superior del banco. Primero se va a hacer nada más con respecto a la altura del banco de trabajo, o mesa de trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a considerar que son dos alturas. Lo voy a representar así. H1 van a ser los 200 milímetros y la altura 2 va a ser, bueno, lo voy a poner así, 1 metro. Otro dato que necesito, aunque no me lo dan, yo ya debo saber si estoy hablando del sistema internacional, el valor de la G, que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. A veces lo manejan como 9.81 o 9.8, depende de si lo redondean o truncan la cantidad, 9.8. La única formulita va a ser esta, para el inciso A. Con respecto a la parte superior del banco, que nada más son 200 milímetros. Miren, aquí para que también esté en metros, si divido 200 entre 1000, voy a poner todo el valor. 1 metro y son 1000 milímetros. Si divido 200 entre 1000, me queda 0.2 metros, que es el valor que voy a utilizar porque debe estar en metros. Entonces va a ser la energía potencial, va a ser la masa por la gravedad por la altura. La masa va a ser 0.2 metros por la gravedad, que vale 9.8, son unidades de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura para el inciso A, que nada más es esto, la masa, que son 250 gramos o 0.25 kilogramos. La masa parece que no la había puesto, la voy a agregar aquí. La masa son 250 gramos, pero la necesito en kilogramos, entonces pongo 1 kilogramo y abajo 1000 gramos. Se eliminan gramos con gramos. 250 entre 1000 da 0.25 y ya las unidades serían kilogramos. Entonces la operación que vamos a hacer, multiplicamos 0.2 por 9.8 por 0.25 y nos da 0.49. Las unidades
de la energía y del trabajo, que dijimos que eran las mismas, 0.49 joules. Y el inciso B es parecido, pero la altura de referencia cambia. Inciso B es con respecto al piso. Energía potencial de vuelta es masa por gravedad por altura, pero la altura ya no va a ser H1, sino va a ser la suma de las dos alturas, H1 y H2. ¿Sí? Que sería de aquí a aquí y luego todavía de aquí a aquí. Va a dar 1.2 metros. Bueno, primero pongo la masa, 0.25 kilogramos. Luego la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora sí la altura total, 1.2 metros. Hacemos las operaciones y sacamos el resultado. Ahora es 0.25 por 9.8 por 1.2 y nos da 2.94. Sería 2.94 unidades por default de la energía potencial joules. Problema número 2. Dice, una unidad de aire acondicionado comercial, voy a suponer que se va a poner sobre una base un aire acondicionado comercial y se va a levantar con un montacargas. Un montacargas voy a suponer que tiene su base y levanta sobre una tarima y acomoda el aire acondicionado donde corresponde. Bueno, la altura son de 22 pies lo que se va a levantar. Con respecto al piso, siempre hay que tomar la referencia de dónde a dónde, con respecto al suelo o al piso. Y el peso es de 800 libras. Voy a ponerlo así, peso es igual a 800 libras. La altura, 22 pies. Este viene en el sistema de unidades inglés. ¿Sí? Entonces, en vez de esto, voy a utilizar ahora esta otra. Energía potencial es igual al peso por la altura, o igual a 800 libras, que multiplica a la altura, 22 pies. Hacemos la operación, sería 800 por 22, nos da 17.600 y las unidades son así tal cual, libra pie. Hay una equivalente para aquí el sistema internacional, en vez de la libra utilizan kilogramos, en vez del pie el metro, y le llaman kilográmetros, así la palabra pegada, pero aquí libra pie, 17.600. Entonces es la energía potencial relativa al piso, y ahí está el cálculo. Nada más voy a agregar otra cosa. Miren, hay una ley de la conservación de la energía que establece que la energía total va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Y en condiciones, por ejemplo, de despreciar la resistencia del aire o fuentes de energía externas, se supone que este valor es constante. El cambio de la energía es constante. Siempre la energía cinética se transforma en energía potencial, la potencial en cinética, y mientras no haya pérdidas se mantiene constante. Voy a deducir de ahí una fórmula
de la siguiente manera. La energía cinética dijimos que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Hay veces que utilizamos la velocidad final o la velocidad inicial según el contexto del problema. Y eso va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Así, voy a poner esto así para que quede más compacto. Si yo este 2 lo pasara multiplicando al otro lado, quedaría masa por velocidad final al cuadrado igual a 2 veces la masa por la gravedad por la altura. Y todavía, si despejo la velocidad final, esta masa que está multiplicando lo paso dividiendo y provocaría que la masa se elimine. Va a quedar 2GH. ¿Sí? Finalmente, como la voy a necesitar ahorita, si le quito el cuadrado, tendría que sacar raíz de este lado y raíz de este lado, y nada más me quedaría velocidad final y aquí me quedaría con la raíz. Voy a calcular la velocidad de un problema de este tipo. Fíjense, si tuviéramos, por ejemplo, si estuviera levantando ya el montacargas, el aire acondicionado y se llegara a caer, podemos calcular la velocidad. Sería 2 veces la fuerza de gravedad, que ahorita que se está manejando el sistema inglés, en vez de 9.8 sería 32 pies sobre segundo al cuadrado, por la altura que son 22 pies. Y la raíz cuadrada. Verían que va a ser pie por pie cuadrado y entre segundo al cuadrado, pero al sacarle la raíz nada más va a quedar pie sobre segundo, que son unidades de velocidad. ¿Sí? Y hacemos la operación. Va a ser 2 por 32 por 22, 1400, y sacar la raíz de los 1400 nos da 37.41, que es otra fórmula extra para calcular la velocidad cuando estamos hablando de energía potencial, cuando está referenciado a alturas. Bueno, ahora vamos a hablar de la potencia. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. En términos de eficiencia, aprovechar los tiempos, todo ese rollo, habría que ver que el tiempo es un recurso valioso y en este caso se considera. La potencia va a ser el trabajo por unidad de tiempo. Y este simbolito significa, sus unidades son, para el sistema inglés se utiliza pies libras sobre segundo o joule sobre segundo, que equivalen a los watts, ¿sí? Aunque los pies libras sobre segundo hay una que es parecido, que se llama kilográmetros, que es para el sistema internacional. En vez de pies, kilogramos, en vez de libras, kilogramos, en vez de pies, metros. Vamos a ver esos dos problemitas. Dice, se levanta una carga de 40 kilogramos a una altura de 25 metros. Si esta operación toma 1 minuto, encuéntrese la potencia requerida. También hay que especificar que generalmente los watts los utilizan en temas más relacionados con electricidad, ¿sí? O con frecuencias. Y en cambio los HP o horsepower más relacionadas en temas de mecánica, ¿sí? En lo que son motores, cosas de ese tipo. Pues aquí tenemos unos factores de conversión que nos van a hacer falta aquí en nuestro problema. Voy a escribir los datos. Primero, 40 kilogramos, que es la masa. La altura, 25 metros. Y aunque no viene aquí explícito,
la fuerza de gravedad, que también la utilizamos, sistema internacional 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, sistema inglés 32 pies sobre segundo al cuadrado. Las fórmulas a utilizar van a ser las siguientes. Bueno, si hablamos de la potencia es trabajo sobre tiempo, que ya la tengo escrita acá, y para el trabajo va a ser masa por gravedad por altura, o bien masa por gravedad, sabiendo que es el peso, sería el peso por la altura. Y todavía acordarnos que masa por gravedad por altura en realidad es la energía potencial. Entonces voy a utilizar estas formulitas. Incluso si alguien dijera, pues yo sé que aquí es masa por gravedad por altura, puedo poner esto, puedo poner esto. Ahorita por conveniencia voy a poner masa por gravedad por altura sobre el tiempo. Al hacer la sustitución va a quedar así: potencia igual la masa, que son 40 kilogramos, y va a multiplicar a la fuerza de gravedad 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado, y la altura, que son 25 metros. Vean que es una mera sustitución, y en vez del tiempo, el tiempo, chequenle que las unidades van a quedar joules, que es equivalente a la multiplicación de unidades de arriba. Nada más me faltarían segundos. Para aquí, para que quede segundos, en vez de un minuto, pues le ponemos su equivalente en segundos, 60 segundos. ¿Sí? Y las unidades van a quedar en joules. Las operaciones son las siguientes. Vamos a multiplicar 40 por 9.8 por 25, que es lo del numerador, luego entre 60, y nos va a dar un total de 163.33 priori. 163.33 serían los joules. Entonces la potencia requerida en joules. ¿Sí? Para este problema se utilizó el sistema internacional, pero en el que sigue vamos a utilizar el otro sistema, el de en inglés. El número 2 dice: un motor de 60 caballos proporciona la potencia necesaria para mover el ascensor de un hotel. Si el peso del elevador es de 2000 libras, ¿cuánto tiempo se requiere para levantar el ascensor? Ahora, a diferencia del anterior que se preguntaba potencia, nos preguntan el tiempo y habría que despejar. Vamos a escribir los datos. Datos conocidos. La potencia, que son 60 caballos de fuerza o horsepower, HP. Y dice aquí que es un peso que vamos a manejar. El peso lo voy a representar con, así tal cual, peso, que es igual a la masa por la gravedad, y va a ser igual a 2000 libras. ¿Cuánto tiempo se necesitará para levantar el ascensor? La altura, 120 pies. Entonces es jugar o maniobrar un poquito estas formulitas. Casi lo que de pronto da broncas son las unidades. ¿Sí? Voy a escribir la fórmula así, por ejemplo, potencia igual a la masa por la gravedad por la altura sobre el tiempo, conforme a esto. Pero también pudiera ser el peso por la altura sobre el tiempo. Y la que vamos a despejar es la T. Entonces la T la voy a pasar acá donde está la P, multiplicándola, y la P la voy a pasar para acá dividiendo. Entonces en realidad el efecto neto va a ser, cuando despeje el tiempo, me va a quedar el peso por la altura
y la potencia va a quedar aquí abajo por la potencia. De pronto peso utilizan la W por la palabra weight en inglés, pero ahorita que tengo la P como que me es difícil, incluso con la W de pronto por el trabajo. Entonces vamos a poner, el peso son 2000 libras. Se va a multiplicar por la altura, 120 pies. Y chéquenle que la potencia no lo dan en HP, pero si aquí tengo libras y pies, yo también aquí necesito libras y pies para poder eliminar unidades. Voy a hacer una transformación. Sé que un HP, horsepower, equivale a 550 pies libras sobre segundo, entonces voy a utilizar esa equivalencia. El HP lo pongo aquí abajo para que se elimine con este que ya tenía, y arriba su equivalencia, 550 pies libra sobre segundo, que es lo que me va a quedar finalmente aquí así, pie libra sobre segundo. Nada más vamos a hacer la operación, 60 por 550. Da 33,000. Bueno, es un número muy grande. Nada más habría que grabarnos que es 33,000, ¿sí? Y lo voy a poner aquí abajito. 33,000. Las unidades pie por libra sobre segundo. Si aplicáramos aquí el producto pie por libra y pie por libra se van a eliminar, y aplicando la ley de la tortilla los segundos van a quedar finalmente acá arriba como los necesito, puesto que nos están preguntando un tiempo. Que nada más vamos a hacer las operaciones. Serían 120 por 2000. 120 por 2000 nos da 240,000 entre 33,000 y nos da 7.27 segundos. Que sería el tiempo que se requiere para levantar el ascensor de este peso con un motor de 60 HP y la altura a la cual se va a levantar 120 pies. ¿Sí? Prácticamente con esto terminamos el tema de trabajo, energía y potencia. ¿Sí? Hasta luego.